Martes 5 de mayo. Tema Grupo 2. Dios vino a salvar a hombres pecadores. Texto bíblico, Lucas 19. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Algunos de los hombres que se hablan en la Biblia eran pecadores y aún cometieron pecados. Abraham, David, Moisés, Jonás, hombres siendo imperfectos alcanzaron la salvación y cumplieron metas y propósitos para el Señor. Bienvenidos. Saludos, martes, estamos por aquí para tratar el tema de Dios vino a salvar a hombres pecadores. El texto bíblico que estaremos usando está en Lucas 19:10, que dice de la siguiente manera: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Veremos distintos hombres que, aunque fueron llamados por Dios, no eran perfectos, tenían sus pecados, sus fallas como seres humanos. Para respaldar este tema vamos a utilizar también un pasaje que está en primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 27 al 30, que dice de la siguiente manera: sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y a lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Lo vil y lo menospreciado escogió Dios, y lo que es para deshacer, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte delante de su presencia. Estaremos viendo estos tres personajes, en este caso, David, Moisés y Jonás. ¿Cómo respondieron ellos al distinto llamado que Dios le hizo a estos hombres? ¿Qué características unen a Moisés y a David? Jonás, un personaje bastante enojado por la misericordia que Dios tenía. Y la conclusión al final es: Dios escoge a personas que no tengan ningún mérito, porque la gloria es y será siempre de Dios y para Dios. Para poder hablar de que Dios es quien salva y escoge a hombres pecadores, tenemos que ver los contextos históricos en la vida de David y de Moisés. Mientras Moisés vivía en un palacio ostentoso bajo el cuidado de la hija del faraón, David vivía en el campo trabajando con ovejas. Cuando David es llamado a suceder a Saúl, resulta ser que su papá no se acordaba de él, o no sabemos por qué motivo no lo nombró. Dios mismo hace el llamado directamente a Moisés. ¿Qué tienen en común David y Moisés? Estos hombres no eran perfectos. Estos hombres necesitaban ser usados por el Señor. Dios quería hacer algo en la vida de estos hombres para cambiar a una nación, para cambiar y hacer la voluntad de Él. No le fue fácil a David, tampoco le fue fácil a Moisés. Vamos a destacar que tanto Moisés como David eran hombres que fallaban, no eran perfectos. Porque, como acabamos de leer, Dios no vino a buscar lo perfecto. El hombre no es perfecto, el hombre está caído por causa del pecado. Y Dios, en el Antiguo Testamento, mostró su poder y su voluntad por medio de estos hombres. El llamado de Moisés fue bastante específico, porque Moisés había matado a un egipcio. ¿Por qué Moisés había matado a un egipcio? Bueno, la historia dice, esta historia está en Éxodo, que él veía cómo un egipcio golpeaba a un judío, y debe haber sido una sed de justicia que se apoderó de Moisés, que tomó al egipcio y lo mató. No mató por falta de misericordia, aunque la muerte de un ser humano por mano de otro ser humano Dios no lo aprueba. Debemos entender que, de cierta manera, Dios no le niega al hombre el derecho a defenderse. Voy a hacer un inciso con respecto a Moisés. Cuando Dios hace el llamado a Moisés, se le revela en la zarza, lo llama, él se niega, pero después tuvo que cumplir la voluntad de Dios.
Dios usó a este hombre con poder, manifestando su poder delante de una nación pagana. Pero cuando usted lee el decálogo, los 10 mandamientos, la palabra del Señor nos dice que uno de los primeros mandamientos que hace Dios es precisamente no matarás. ¿Por qué? Porque en el corazón de Dios nunca estuvo que el ser humano matara a otro ser humano. La prohibición, incluso cuando uno detalla más la historia de este mandamiento, no matarás, hay especificaciones donde dice que si se mata en legítima defensa, el hombre no podía ser apedreado, porque déjenme recordarle que cada ley violada en el decálogo de estos señalamientos de pecados de muerte, las personas morían, debían ser sacadas delante del pueblo y morir apedreado. Pero en el caso de Moisés, no es que Dios obvia su mandamiento por cuanto la ley todavía no había sido establecida. Y Dios escoge precisamente un hombre que vio cómo golpeaban a un conciudadano suyo de la tierra de Israel, aunque Israel todavía no tenía tierra, ya era una nación. Solamente faltaba el territorio, pero ya era una nación. Y esto es lo que muchas personas desconocen y a veces hasta se atreven a hablar mal del pueblo de Israel. Yo le hago una recomendación: lea la Biblia, léala sin sesgo, escuche, lea, escudriñela, para que se dé cuenta que fue voluntad de Dios escoger esta nación y fue voluntad de Dios darle todo un terreno llamado Canaán, cuyos habitantes no eran los palestinos ni árabes, sino que los habitantes originarios aparecen allá en el Antiguo Testamento. 7 naciones habían allí, en ese territorio que Dios le dio a Israel. Ahora volvemos al tema. Dios ya sabía que estos hombres iban a fallar, iban a cometer inclusive este tipo de delito. ¿Qué hay en común entre Moisés y David? Que mientras Moisés tiene sus manos ensangrentadas, David también tenía sus manos ensangrentadas, pero por defender al pueblo de Israel, porque una de las virtudes que tenía David es que era un hombre valiente y guerrero, pero tenía sus manos llenas de sangre por defender al pueblo de Israel. Estos hombres obedecieron al llamado del Señor y la Biblia por ningún lado oculta ni sus fallas como seres humanos, ni sus defectos como seres humanos, ni sus pecados, porque lo tuvieron. ¿Por qué Dios no tapó los pecados de David ni de Moisés? Por una sencilla razón: para que sepamos que Dios es el que tiene misericordia de todos los hombres y que Dios quiere que tú y yo entendamos que la salvación viene de Él. Porque si hubiese habido uno solo, perfecto en esta tierra, que nunca hubiese pecado, Jesús no hubiese tenido necesidad de venir a morir en la cruz. Porque esto se trata, los temas de los martes se tratan de que nosotros volvamos el corazón a nuestro Señor, valoremos la salvación preciosa que el Señor nos ha regalado. En el siguiente audio seguiremos hablando de algunos detalles con respecto a Moisés, David y, oh sorpresa, Jonás. Mientras Moisés y David cumplen el llamado de dirigir, por un lado Moisés, a la tierra de Israel, la nación de Israel, hasta la tierra que Dios le iba a dar para que la poseyeran, porque Dios se la entregó en sus manos, con hechos poderosos por medio de Moisés. David también fue un guerrero valiente, amaba a Dios y amaba la tierra que Dios había escogido para ellos. Luchaba ferozmente. Es más, le decía al Señor: dame fuerzas, aumentame fuerzas, dame fuerzas como el búfalo para exterminar a los que odiaban
al pueblo de Israel. Como ya dijimos en el primer audio, no eran hombres perfectos, tenían fallas. Alguien podría decirme, bueno, pero ¿qué pecado tuvo Moisés? Aparentemente Moisés mató por un acto de justicia, pero matar por un acto de justicia tiene que venir de parte de Dios, ¿verdad? Creemos que fue de parte de Dios, él sintió ese celo. Pero también Moisés, en una oportunidad, sabiendo que él tenía que circuncidar a sus hijos para que fuesen consagrados para el Señor, no lo hizo. Y esto fue de tan desagrado, que siendo Moisés el líder que tenía que dar el ejemplo, y al ver Dios que no lo hizo, dice la palabra del Señor, que la muerte perseguía a Moisés. Su esposa, la mujer sabia que tenía, discernió, entendió, comprendió que la causa por lo cual la muerte perseguía a Moisés procedía de parte de Dios, porque él no había cumplido con circuncidar a sus hijos. Esta ley es para los hijos de Israel, no para más nadie, ¿ok? Entonces sí tenía fallas Moisés, errores como todo ser humano, pecado. Y David, bueno, el más conocido de todos. Hizo un censo, se llenó de orgullo por hacer ese censo, mandó a matar al esposo de Xavi, la tomó por mujer, teniendo muchas mujeres, sabiendo David que no tenía por qué tener tantas mujeres. ¿Se dan cuenta? Pero Dios ama tanto al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel, no quien quiera, no, para todo aquel que en Él cree, tenga vida eterna. Qué maravilloso es nuestro Dios. Puede ser que nosotros no hayamos cometido un pecado terrible de asesinar o de despojar a alguien de un bien, pero sí hemos hecho cosas que le desagradan al Señor. ¿Y usted sabe qué es lo que más le desagrada al Señor? Miren, el pecado mayor que desagrada a Dios es no amarlo. Es tan así que Pablo se atrevió a decir que el que no ama al Señor sea anatema. Y anatema en hebreo significa separado para maldición. Pero Dios es severo. Dios quiere que el hombre voluntariamente reconozca, número uno, la supremacía, su deidad, su señorío. Número dos, que sigue siendo uno para mí, reconocer que somos pecadores. Número tres, que sigue siendo uno para mí, el Señor ha provisto la salvación. No importa el pecado que tengamos. Dios no distingue colores de pecado. Pecado delante del Señor es pecado. Ahora hablaremos, de este personaje llamado Jonás. Jonás es todo lo contrario de lo que fueron el llamado de Moisés y el llamado a David. Jonás es un tipo de hombre religioso. Jonás ama a Dios, tiene celo por el pueblo de Dios, o sea, Israel. Pero ¿sabe qué distinguía a Jonás? Algo que a Dios no le agradaba. Jonás es el hombre que Dios llama a predicar una nación que precisamente no era judío. Y los judíos pensaban que el Dios único de Israel era para ellos solitos, no era para el resto del mundo. Y Dios hace, ¿verdad?, que en la vida de este hombre al final reconozca que Dios ama al mundo entero, a todas las naciones, a todos los hombres. Y el llamado de Jonás es como podríamos hacer un contexto en estos tiempos de que una persona que se dice ser cristiana no se ocupe ni se preocupe por la salvación de otras almas, empezando por nuestras propias familias. Es por eso que tú escuchas martes tras martes un discipulado de amor, vamos a llamarlo el discipulado de amor, que está dirigido a toda nuestra familia. Todos conocemos la historia de Jonás. Jonás se resistió a ir a predicar a una nación pagana. Él no consideraba que Dios debía perdonar a esa nación. Pero Dios le muestra a Jonás que él desea la salvación de todas las almas y que si estas personas se vuelven a él,
y se arrepienten de sus pecados, Dios es bueno y justo para perdonar. Porque aunque Cristo todavía no había sido manifestado en esa época, lo que nosotros llamamos la historia del Antiguo Testamento, el Señor quería que de todas las naciones lo amaran a Él. Así que hemos visto la historia de estos tres hombres, tres historias con áreas comunes y no comunes, pero con un solo llamado. Primeramente, la revelación del amor de Dios hacia sus vidas, el perdón de Dios hacia sus pecados, y segundo, usarlos con propósito. Tú no estás exento de Dios. No hay pecado que el Señor no pueda perdonarnos a todos nosotros. Por tanto, voy a hacer esta oración. Padre Señor, tu palabra ha sido expuesta. Una vez más has tenido misericordia de nosotros. Nuestro ardiente deseo, Padre, sigue siendo que sigas tocando el corazón de todos nuestros familiares. Que no se sientan lejos de tu presencia porque tú estás cerca, estás atento. Que sea un día de bendición donde ellos inclinen sus corazones a ti, confiesen sus pecados y reciban lo más hermoso que es la salvación que tú has proveído y has provisto por medio de tu Hijo Jesús. Como lo dice tu palabra, Juan 3:16, para que todo aquel que en ti crea, Padre, tenga vida eterna. Se apartará la maldición de la condenación, por cuanto los pecadores que confesamos tu nombre y recibimos el perdón tuyo, tú vienes a nuestras vidas y nos ayudas a cambiar. En este recorrido, Señor, fallaremos. En este recorrido, Señor, tendremos pecados en nuestras vidas, pero gracias a la gloriosa presencia de tu Santo Espíritu, Él nos va a guiar para que confesemos, nos apartemos y recibamos una vez más tu misericordia y tu perdón. Sigue siendo nuestro anhelo, nuestro mayor deseo, que todos los parientes y los parientes de los parientes y de los parientes de los parientes que estén en nuestro país o fuera de nuestras fronteras, alcancen el perdón y la salvación. Recibe el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Si este audio ha sido edificación a tu vida, puedes hacer esa oración tú ahora, allí, a solas con el Señor. Saludos para todos. Dios les bendiga y les guarde en este nuevo día de estudio de la palabra del Señor, donde el Señor nos sigue bendiciendo y enriqueciendo nuestro conocimiento. En este estudio nos habla acerca que Dios vino a salvar a hombres pecadores, ¿verdad? Y sabemos pues y reconocemos que somos pecadores desde que Adán y Eva desobedecieron al Señor allá en el Edén. Y de allí pues toda la descendencia que ha habido en la tierra, todos somos pecadores, con la diferencia de que muchos somos ya pecadores arrepentidos. Y en este estudio se nos ponen de ejemplo a varios hombres de Dios que fueron usados grandemente por el Señor. Y que aún pues siendo pecadores, estos hombres fueron salvos, ¿verdad? Como dice su palabra, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, en este caso, me tocó a mí hablar de Abraham. Abraham, que llama la palabra, pues, el hombre de fe. Así como nos enseña, nos habla, pues, el Nuevo Testamento acerca de esa fe preciosa que tuvo Abraham, ¿verdad? Donde Abraham, pues, cuando fue llamado, él salió de su país donde vivía, pues Abraham no era de la tierra de nuestro Señor, de Israel, sino que él por fe salió de su tierra donde él vivía. Él era pues extranjero, ¿verdad? Y él habitó en esa tierra prometida a donde el Señor lo había llevado.
Y bueno, dice la palabra del Señor que fue por su fe, ¿verdad? Fue por su fe que él caminó con el Señor. Dice que por fe creyó a la palabra del Señor. Dice que por fe creyó pues que cuando Sara siendo estéril recibía también vida para concebir ese hijo donde llegaría la descendencia para el cuerpo del Señor. Él siempre decía que fiel es el que había prometido, ¿verdad? Porque él sabía también su condición de que ya también era un hombre de edad avanzada, así también como Sara, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, pues él sabía que Sara era estéril. Pero Dios había mostrado su poder y su grandeza con Isaac. Y mucho más cuando Dios puso pues a prueba la fe de Abraham, cuando por la fe también, ¿verdad? Él ofreció a Isaac, sabiendo pues que de Isaac era donde llegaban esas promesas para su descendencia. Entonces, vemos que Abraham fue un hombre lleno de fe, un hombre normal, un hombre común como cada uno de nosotros, pero también era un hombre que también había pecado contra el Señor. Y nos preguntaremos, ¿pero en qué pecó Abraham? ¿Verdad? Entonces, gracias al Señor, pues que Dios es misericordioso y el Señor sabe que somos polvo, que somos débiles. Abraham también era un hombre también que tenía miedo, que tenía temores, igual que nosotros, con la diferencia que, bueno, él tuvo una fe muy brillante y en esa fe estamos también nosotros trabajando. Porque Isaac, cuando ellos iban de nuevo para Egipto, ¿verdad? Él mintió acerca de su mujer. Le dijo a su mujer, pues, que mintieran porque tenían miedo de que como era una mujer tan hermosa, lo podían matar a él para tomarla a ella. Ese fue en un viaje que hizo hacia Egipto. Y luego también tuvo un encuentro también con Abimelech, como que, Abraham y Abimelech, ese rey también, el cual también le dijo también lo mismo a su esposa, ¿verdad? Él dijo también que era su hermana. Decía, para que me vaya bien por causa tuya. Así, gracias a ti, salvaré mi vida, le dijo él a Sara. Pero resulta pues que para Dios no hay nada escondido. El Señor nos conoce a cada uno de nosotros. Y entonces Dios le reveló a ese faraón por medio de un sueño, ¿verdad? Que esa mujer que él había tenido no le pertenecía. Y le mostró pues que esta mujer era una mujer casada. Entonces, gracias a Dios pues que él no la había tocado. Y luego pues el faraón fue y habló con Abraham y se lo dijo, o sea, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Qué sorpresa para Abraham, ¿verdad? Cuando el Señor le reveló eso al faraón, diciéndole que esa no era su mujer, sino que esa no era hermana de Abraham, sino que era la mujer de Abraham. Entonces, ¿verdad? Él le aclaró que sí, que él le dijo, sí, es verdad, también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Entonces, ¿verdad? Vemos también que Abraham aquí mintió, y sabemos pues que mentir también es pecado. Mas, sin embargo, Dios perdonó también esta mentira que hubo en Abraham. Y de aquí en adelante, pues Abraham se condujo con mucha prudencia delante de Dios.
Fue tanta su prudencia que él tuvo, pues que fue llamado amigo de Dios. Entonces la palabra del Señor nos dice, ¿verdad? Que el Señor vino a buscar lo que se había perdido. Todos estábamos, como dice la palabra del Señor, destituidos de la gloria de Dios, porque todos somos pecadores. Más en aquel tiempo, cuando estaba Abraham, todavía no había llegado Cristo. Somos bienaventurados los que conocemos a Dios desde que el Señor vino a la tierra, nuestro amado Jesucristo. Pero Dios en su misericordia, ¿verdad? Por la fe de este hombre, porque este hombre supo conducirse, creyó. Él creyó, como dice, ciegamente en el Señor y sabía pues que el que lo había llamado era un Dios justo y él también se sentía perdonado porque el Señor le conocía. El Dios también conocía de que también era un hombre débil con miedos y con temores. Y Dios pues tuvo misericordia de Abraham. Esto nos muestra también la palabra que Él es un hombre como cada uno de nosotros. Y con la diferencia pues que nosotros en este tiempo tenemos a nuestro amado Salvador, a Jesucristo y esa sangre preciosa. Pero también pues para estos hombres del Antiguo Testamento, también para ellos hubo salvación. Así que, Señor, te damos gracias, Padre bueno, Padre santo, porque tu amor es grande, Señor, es maravilloso, porque tú nos entiendes y nos comprendes, Señor amado. ¿Te acuerdas que somos polvo, Señor, creación hecha de la tierra, que vivimos por el soplo que nos diste, Señor, a nosotros? Dios mío, te damos gracias, porque tu poder, Señor amado, nos enseña desde el principio, desde aquellos tiempos, Señor Jesús, del amor, Señor, y misericordia que tienes por tus hijos, Señor. Gracias te damos, Señor, por la salvación preciosa que tú nos has regalado, mi Dios eterno, porque tú también sabías que nosotros andábamos perdidos, Señor, en nuestros delitos y pecados, pero tu misericordia y tu gracia, Señor, nos ha alcanzado, así como también, Señor, alcanzaste a estos grandes hombres también del Antiguo Testamento, Señor, porque todos ellos, Señor, vivieron por fe, Padre. Gracias, Señor, te damos, recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.